Vamos a conversar en el análisis internacional de Raúl Sor sobre el caso de Taiwán. ¿Por qué? Bueno, porque Taiwán está a punto de tener elecciones y cada vez que hay elecciones en Taiwán y particularmente cuando el mundo se ha crispado un poquitito en materia de estas relaciones entre países que son vecinos o países que son muy cercanos, bueno, hay que mirar a cuáles son los casos que potencialmente generan una mayor fricción y probablemente fuera de Rusia y Ucrania, probablemente, y de Israel, por cierto, y Gaza, los palestinos, probablemente no hay otra situación que sea más delicada que la relación entre China y Taiwán. Y cuando hay elecciones, bueno, cambian a veces las miradas y cambian las cosas y de eso queremos conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, tú lo has dicho, la isla de Taiwán es una pequeña isla, relativamente hablando, cerca de 13 millones, un poquito más de 23 millones de habitantes, y esta isla fue el refugio de lo que en aquel entonces era la China nacionalista del general y posterior dictador Chiang Kai-shek, que cuando perdieron la guerra civil en China a mano de los comunistas, se refugiaron en la isla. Y desde allí comenzaron a construir un país, digamos, autónomo, y siempre coincidieron China y Taiwán en un objetivo. Uno decía, vamos a liberar la isla, vamos a liberar Taiwán, pero hay una sola China. Y el Kuomintang en Taiwán decía, sí, somos una sola China y nosotros vamos a liberar el continente. Bueno, ninguno de los dos logró su objetivo, pero siempre coincidieron en que había una sola China. Pero en las últimas décadas han surgido corrientes políticas independentistas que dicen, bueno, a lo mejor nosotros no vamos a liberar China continental, la República Popular China, pero nosotros queremos ser un país independiente, autónomo y tener nuestras propias relaciones, cosa que tienen en gran medida, pero desafiar este concepto que ha sido el pilar de la política exterior china, que hay una sola China. Y ese ha sido el criterio con el cual China se relaciona, me refiero a Beijing, se relaciona con el resto del mundo. Cualquiera que quiera tener relaciones políticas, diplomáticas con Beijing, tiene que romper sus relaciones con Taiwán. Es decir, no hay, en eso Beijing ha sido absolutamente categórico. Y ha ido más lejos. Ha amenazado, y lo ha hecho muchas veces, y en distintos tonos y a través de múltiples voceros, que si Taiwán se llegase a independizar, es casus belli. Es decir, que sería un motivo de guerra. Y China ha declarado que estaría dispuesta a agredir militarmente a Taiwán para subordinarlo, y lo que China reclama históricamente, que esta isla siempre fue parte de la República China y que, digamos, debe volver a la madre patria, por así decirlo. Ahora, en estas elecciones que tienen lugar el sábado, la ventaja la tiene un partido que se llama el DPP. Y este partido, de Democratic Progressive Party, es el que más se acerca a una posición independentista, y es el partido de la actual presidenta, que es Tsai Ing-wen. Y esta señora gobernó durante 8 años y ahí la vemos justamente en pantalla, y ella muchas veces se refirió al tema de la independencia y dijo, bueno, ¿por qué discutimos tanto? Para todos los efectos prácticos, somos un país independiente. Pero dicho esto, que a veces se ignora que Taiwán tiene relaciones económicas increíblemente estrechas con la República Popular China. Fíjate, el comercio entre ambos países es de más de 600.000 millones de dólares anuales. Es decir, hay empresas, industrias de Taiwán que operan en China, y China compra muchos productos de Taiwán, compra muchos productos de China. De manera que en el campo económico hay bastante afinidad. Y hoy hay los dos partidos que tienen las posibilidades de ganar estas elecciones son el DPP,
que es el más filoindependentista y más pro-norteamericano, versus el antiguo Kuomintang, del cual venía, que fue liderado por Chiang Kai-shek, que era el enemigo a muerte del Partido Comunista. Pero con el correr de los años han desarrollado una posición de nacionalismo, tanto en Taiwán como en China, y reivindican, digamos, la raíz histórica común. Y aunque el Kuomintang no dice que va a aceptar el régimen comunista en Taiwán de ninguna manera, sí está dispuesto a convivir en forma armónica con Beijing. Y bueno, habrá que ver qué ocurre. Pero aquí hay un tema conflictivo y peligroso según quien gane las elecciones. Sí, es muy interesante esa parte que tú planteas, porque cuando, la parte económica me refiero, porque históricamente siempre que se habla de Taiwán y China da la impresión o queda la imagen un poco como que son países que tienen una grieta gigantesca en todo orden de cosas. Y la verdad es que, como tú muy bien lo dices, tienen una serie de relaciones bastante más intensas de las que incluso tiene China con países importantes de Europa. Efectivamente, y bueno, China se ha planteado históricamente, la propuesta que le hizo a Taiwán era algo similar a lo que le ofreció a Hong Kong. Ahora, como con la experiencia con Hong Kong, que era, digamos, un país y dos sistemas económicos. Y bueno, vimos que en Hong Kong no funcionó muy bien la oferta y que, en definitiva, Hong Kong ha sido subordinado a Beijing y que ha impuesto una serie de leyes bastante represivas. Y, por supuesto, los taiwaneses no quieren saber subordinarse a esto, pero y ven que Estados Unidos, me refiero a China, a Beijing, ve que Estados Unidos manipula la situación de Taiwán para generar tensiones. Ahí vemos justamente la visita de la señora Pelosi, que generó una tensión muy importante en el estrecho de Taiwán y que, digamos, llevó a buques de guerra chinos y aviones que se acercaron a la frontera. Por lo tanto, es una región explosiva y, como decía antes, China ha amenazado con una acción bélica. Ahora, si llegase a ocurrir, pongámonos en la hipótesis de que ganan los independentistas y tomaran una decisión que Beijing considerara insoportable, se han analizado bastante qué cursos de acción podría tomar Beijing. Y uno, que sería, digamos, uno es invadir la isla directamente. Y hasta cierto punto Taiwán se ha preparado para eso. Pero esto tendría costos militares y riesgos para China. Quizás lo más fácil para Beijing sería bloquear la isla. Beijing tiene una gran flota de submarinos y simplemente lanzar unos cuantos torpedos de advertencia y dejar bloqueados los principales puertos de Taiwán, con lo cual su comercio sufriría consecuencias enormes y sería muy difícil para Estados Unidos en estas circunstancias actuales, con los dos conflictos que tú has señalado, que especialmente el de Rusia y Ucrania, que tiene militarmente, no con tropas, pero en términos de ayuda militar, completamente desplegado a Estados Unidos, a un punto que se ha dicho que ha estado vaciando sus propios arsenales para nutrir a Ucrania. De manera que entrar, y con la situación en el Medio Oriente, con la explosividad que tenemos, considerando que hoy incluso Estados Unidos lanzó un bombardeo sobre Yemen y tenemos toda la crisis del Mar Rojo, si a eso le sumáramos ahora un conflicto en el estrecho de Taiwán, sería muy complicado y hay muchos que en Estados Unidos temen que Estados Unidos tendría mucha dificultad para poder enfrentar todos estos conflictos simultáneamente. Sí, acuérdate que en algún momento dado saltó el tema de Taiwán muy fuerte en torno a la situación de Rusia con Ucrania. Al principio, cuando se decía, a ver, pero si es que
¿Se tolera que Rusia acepte que Ucrania puede formar parte de la OTAN? Bueno, ¿y por qué entonces no podría Taiwán hacer lo mismo o hacerlo en otras partes? Y China advirtió muy rápidamente que no miraran la situación de Ucrania como algo que pudiera replicarse en el caso propio, digamos. Sí, y bueno, digamos, en estos momentos Estados Unidos está sobreexpuesto en términos de los conflictos en los cuales está involucrado. Si bien no está involucrado directamente en el conflicto entre Israel y Gaza, sí tiene su diplomacia y mucho de su flota está alrededor del Medio Oriente. Por lo tanto, tener una crisis de magnitud en el sudeste asiático sería muy complejo para el Pentágono. Bueno, estaremos atentos entonces a ver cómo se siguen las cosas y particularmente la elección de este sábado. Vamos a tu libro ahora. Sí, el libro es Artificial, de Mariano Sigman y de Santiago Bilinkis. Especialmente es un libro muy interesante, es sobre inteligencia artificial, es un libro para todo público y los que quieran realmente empezar a hincarle el diente a la inteligencia artificial, este es una muy buena entrada. Ambos son muy buenos divulgadores, escriben muy bien, especialmente Mariano Sigman, que tiene una serie de otros libros, ya le he leído un par, y a mí me agrada mucho. Ambos autores son argentinos, y esto está en la editorial Debate. Y bueno, acá empieza con una introducción muy interesante con el padre de lo que se considera, a quien se considera el padre de la inteligencia artificial, que ni más ni menos que Alan Turing, el famoso Alan Turing, quien desarrolló las máquinas Turing, que tuvo tanto protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial, tratando de descifrar los códigos nazis, cosa que logró, y fabricó los primeros computadores, pero él también trabajó mucho, y una parte menos conocida, y en este libro lo desarrollan en más profundidad, mucho sobre inteligencia artificial. Turing era un gran matemático y por lo tanto este tema tenía una verdadera pasión. Desgraciadamente, como sabemos, murió en forma muy triste, ¿no? Sí. Sí, yo estaba conversando recién con Francisco Pereira y le hice mención a Mariano Sigman porque tiene una serie de libros realmente extraordinarios. El libro El poder de las palabras de Mariano Sigman, que tiene que ver justamente con cómo tú convences a otras personas o cómo, más que convencer, cómo los diálogos, cómo las conversaciones humanas han generado determinadas estructuras, determinadas instituciones, toda la modernidad del planeta y por qué es tan importante conversar y hablar y cómo se debe hacer. Es un libro extraordinario, El poder de las palabras de Mariano Sigman. Sí, yo también he leído varias cosas de él y es realmente un gran divulgador y un gran científico y escribe muy bien además, es decir, lo hace Sí, muy sencillo, muy claro. Y bueno, acá nos tratan de mostrar estos dos autores cómo está cambiando el mundo merced a la inteligencia artificial y ponen bastante énfasis en los cambios en la educación y cómo la educación está sufriendo una revolución. Muy importante que los profesores traten de leer este libro porque les va a abrir los ojos en muchos sentidos y por supuesto, toca muy a fondo el tema de los algoritmos y cómo ellos influyen. Este es un tema que se ha tratado bastante en muchos ámbitos y cómo los algoritmos determinan nuestras percepciones en muchos aspectos, porque tenemos esta relación de dependencia con Internet y finalmente terminan con una pregunta que es absolutamente crucial. La inteligencia artificial, ¿utopía o distopía?
No, yo creo que hay harto que todavía falta por hablar y comunicar respecto de la alfabetización digital, que es una cosa que vamos a sacar aquí en CNN, un programa a propósito de eso más adelante, en marzo probablemente, que va y probablemente a generar una situación en el mundo, la alfabetización digital, que va por lo menos encauzada a que no se produzca lo que se ha producido con otros tipos de artefactos o máquinas o aspectos tecnológicos que te han producido una brecha entre los que tienen el artefacto y los que no lo tienen, los que saben cómo se usa y los que no saben cómo se usa, y eso te ha generado una serie de diferencias y una serie de situaciones que son muy duras a veces en los países y que generan otro tipo de problemas. Hoy día, cuando tú tienes posibilidades de poder generar una capacidad de ser alfabetizado digitalmente, y lo puede hacer cualquier persona que tenga acceso a un celular o que tenga acceso a un computador, hay que mirar esto con mucha presteza para que no se produzca en esta situación el equivalente a aquellos que tienen conocimiento y tienen educación y tienen, por lo tanto, la posibilidad de utilizar toda esta nueva tecnología, y los otros que no tienen o que quedaron a la vera y que eventualmente pierden la posibilidad de crecer en torno justamente a esta comunicación tecnológica. Exactamente, tú lo has dicho, y digamos, no tener conocimiento o no estar al día en estas tecnologías equivale literalmente a ser analfabeto. Exacto. Y fíjate que eso se nota y se siente cuando alguien se da cuenta que no tiene la capacidad de acceder a determinadas cosas porque no tiene el conocimiento de aquello. No, es una cosa que, a ver, yo siempre lo pongo en la siguiente forma. Cuando uno aprendió a leer y escribir, bueno, tú tenías en la pizarra P con A, pa, M con A, ma, y empezabas a hacer, y aprendías hasta que eso te generaba a ti las condiciones de ser una persona capaz de leer, capaz de escribir, capaz de comunicarte a través del texto. Bueno, lo mismo debiera pasar a través de la alfabetización digital, y sin embargo siempre hay una posibilidad y una situación donde se produzcan brechas muy grandes que terminan con personas equivalentes a las personas que quedaron analfabetas literariamente y que perdieron oportunidades que podrían haber tenido si es que hubiesen sido alfabetizados. Sí, y además es un tema absolutamente generacional. Así es, tal cual. Muy interesante artificial, entonces, y especialmente bueno me parece si es que uno de los autores es Mariano Sigman. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Listo. Buen fin de semana. Igualmente. Hacemos una pausa y